políticos electorales, el principal enemigo que tenemos puede ser el abstencionismo en la elección del próximo domingo 6 de junio, justo a 30 días de los comicios electorales. Entonces, si le puedes ir dando nomás, no me voy a extender, dale, y ahí me voy para, te voy diciendo. Estaba diciendo que se movió Bueno, dale. la mesita. Que sigue. El primer gran tema de lo que le preocupa a los sonorenses ahorita, la que sigue, mira, es el asunto de seguridad, cómo estamos en seguridad en Sonora, algo que por alguna razón sigue sin ser el gran tema, a pesar de que es la gran preocupación junto con la salud. Pues nos habían prometido un país ya no con víctimas, se pidió 2 veces 6 meses y luego 1 año. El primer pronóstico se dio en enero del 2019. En 100 días de gobierno se prometía que iba a mejorar la seguridad. Pues ustedes mejor que nadie saben que eso no ocurrió. Posteriormente, el 22 de abril de ese mismo año, ya transcurridos los 100 días, piden 6 meses, tampoco ocurrió. La que sigue. Y el tercer pronóstico fue que mejoraría para diciembre del 2020. Pues ya mejor ahorita ni dicen cuándo, ¿no? Pero todo eso es cuestiones que ahí están registradas todos los días en el área de mayor mentiras que existe en toda la República, que son las mañaneras. Y esto es algo que luego se nos olvida, por eso ustedes que generan opinión se los he querido nomás recordar un poco ahorita, ¿no? El 2019 ha sido el año más violento en México, sí, y el 2020 todavía fue peor que el 2019. Y el 2021 va a romper el récord del 2020. ¿Cuáles son los delitos que más le pegan a los mexicanos y particularmente a los sonorenses? El robo, los delitos patrimoniales, cómo estamos en robo a casa habitación. Fíjense que en el 2020 se tuvo un incremento de 1,199 de 866 que se tenían. Y eso que estuvimos todo el año encerrados, ¿no? A partir del segundo trimestre, en marzo. Imagínense, nomás no hubiese existido la pandemia, cómo se hubiese disparado el robo a casa de habitación. Ya el primer trimestre del 2021 rebasó por mucho, como pueden ver en la gráfica posterior a la derecha, al primer trimestre del 2020, ¿no? Entonces, pues apunta que este año estará peor. El robo a persona, se tuvo un incremento muy alto en el 2019 con respecto al 2018, en el 2020 pues se disparó. Si bien es cierto, bajó en 25 casos el primer trimestre del 2021, la cifra alcanzada de enero a marzo supera por mucho lo registrado en el 17, en el 18, en el 19, es decir, a pesar de que bajó, sigue estando todavía más alta que el otro. Y que es el que más puede llamar la atención por la percepción de inseguridad que genera, que es el homicidio doloso. Con respecto al 2018, el 2019 se tuvo un incremento del 43% y en el 2020, con todo y que estábamos en pandemia, un 78% de incremento. ¿Por qué es importante esto? La que sigue. Y así es como están los estados. Caborca, incremento del 367%. Empalme, incremento del 291%. Guaymas, 144%. San Luis, 137%. Cajeme, 96%. Nogales, 75%. Hermosillo, que es el que menos incremento tuvo, aunque fue el 53%, pero fíjense la proporción, 554 homicidios, comparados con 363 que se tenían antes de que Morena fuera gobierno. Todos estos municipios, por cierto, los gobierna Morena. En todos estos municipios impusieron, ahorita vamos a ver la nota, en junio del 2019, a militares a cargo de las corporaciones municipales. De eso tampoco nos acordamos. Pero ahorita, Empalme, Guaymas, Cajeme, Hermosillo, tienen a mandos militares a cargo de sus corporaciones militares. Y pidieron 1 año para dar resultados. Y eso también está publicado y ha sido poco analizado. Y estos son los incrementos de homicidio doloso en Sonora.
de 589 con los que se empezó en este sexenio estatal, ahorita hasta el 2020 iban anualmente 1,329. Entonces yo creo que es uno de los grandes temas. Empalme, pues saqueos a comercios, así están los municipios. Caborca, nomás vele dando ahí, Caborca con las carreteras tomadas. Cajeme, ves ahora que a los yaquis no los mueven de una rúa estrictamente de índole federal. Y en lo que va del 2021, lo que les decía, ¿no? De 131 que se tuvieron en el 2015, en el primer trimestre, es decir, de enero a finales de marzo, ahorita ya llevan 377. Este es un comparativo de los primeros trimestres de cada año del 2015 a la fecha. Causas del problema, se los comentaba ahorita la que sigue, la militarización en Sonora, la eliminación de los recursos para seguridad del Fortasec, 20% menos anualmente, y obvio esto implica en equipamiento, y yo creo que la clave fue la nulificación de los esquemas tácticos de inteligencia y despliegue al momento de extinguir a la PFP y cambiar todo en automático a la Guardia Nacional. Esto creo que ha sido un tema que todavía no termina por definirse, por resolverse, ni por quedar específico cuáles son las tareas de la Guardia Nacional. Ahorita debiésemos tener en Sonora 2,227 elementos de la Guardia Nacional. Ese fue el compromiso desde julio del 2019. Yo les digo dónde están y les pido que se pregunten dónde están. La que sigue es el desdén que tenemos aquí en Sonora por parte de un gobierno centralista, una visión netamente centralista, electorera, una ausencia del pacto federal. No nomás esto es en Sonora, es en todos los estados, y obviamente quienes más lo resienten son los municipios. ¿Qué impacto se ha tenido en Sonora? Nomás en el 2019, pues todos estos recursos se han quitado, a pesar de que dicen 7 diputados federales que tienen, 7, que esto se está regresando al pueblo porque antes se lo robaban a través de los apoyos a adultos mayores y a las becas Benito Juárez de las personas que no estudian y tampoco tienen un empleo. Todo esto se recortó, evidentemente no se está devolviendo de forma íntegra tampoco en apoyos. Si bien es cierto, sí hay un clientelismo y algunos apoyos llegan, la realidad es que no se está cubriendo al 100%, ni de los adultos mayores de 65 años, ni de los jóvenes que están en preparatoria, ni de los jóvenes que no trabajan o no tienen o no estudian. Y ya me voy al final, y con esto, si les parece, acabo. Bueno, dale a la de ahí. Esto es toda la obra que ha habido federal aquí. Sí, compraron el estadio, esa me falta. Compraron el estadio aquí y le pagaron al gobierno con lo del estado, con lo del estadio. Salvo eso y esto, no hay absolutamente ninguna otra obra. Y la que sigue, bueno, acuérdense, porque ahorita ya van a empezar Vota Todo Morena, ¿no? Esta era la campaña voto masivo en el 2018, ahora es Vota Todo Morena. La que sigue, y todos se van a reelegir, ¿no? Los que están ahí. Bueno, la marca creo que va por Cajeme, ¿no, Arturo? Y sin hacer campaña andan sus clientes, están cerrados su casa, tiene post-COVID. Acuérdense que la marca era el que quería volver a expropiar los derechos de agua. Sí, para los agricultores de la costa de Hermosillo, del Valle y de Altar. Presentó una iniciativa que gracias a Dios la pararon. Y bueno, pues todos los demás ahí ya ni hablar. ¿Qué es el problema por el que atraviesan todos los partidos políticos? Y esta es tesis estrictamente mía. Miren, todos los partidos políticos, si algo podemos presumir ahorita, es de una apatía total. Creo que quien menos la tiene, porque son los más nuevos, son dos, que incluso inteligentemente, pero a la vez intentando engañar al electorado, se quitaron el nombre de partido, pero son partido, y ahora se llaman Movimiento Ciudadano y Movimiento de Regeneración Nacional. Ellos no se ostentan como partido, pero reciben prerrogativas, se viven igual que todos los partidos políticos, pero bueno, no se llaman partido.
Eso es lo que creo que al momento de quitarles la palabra partido les puede dar un sesgo de diferenciación del resto que todos nos llamamos partidos. ¿Por qué la gente está tan molesta con los partidos y no con las personas que han sido candidatos? Y a fin de cuentas quien termina resintiendo un mal gobierno es un partido. Esta es mi tesis, miren, el índice de satisfacción democrática, con la democracia, perdón, que hay en México, nosotros insatisfechos están el 56%, más de la mitad, y creo que esto se ha incrementado mucho más, esto es del 2019. Somos, en el 2018, éramos el 85%, éramos el país con mayor insatisfacción democrática. ¿Qué pasa aquí? Todos creemos que democracia, un sistema democrático donde hay elecciones, pues en México nomás en lo que va este siglo, del 2000 para acá, han existido 3 transiciones de partidos diferentes al gobierno de la República, y vean el hartazgo que había con los partidos en el 85. Por eso MC y por eso Morena no se equivocaron en no ponerle partido. Ellos leyeron perfectamente esto que existía ahí. ¿Qué pasa? La que sigue, Iracema. Todos los candidatos, y particularmente los que dan la cara por los candidatos, que son los partidos, lo que ofertan en cada cambio es que al momento de en cada elección, perdón, es que al momento de que exista un cambio, tu situación económica va a mejorar. Es decir, existe una confusión que los partidos hemos propiciado, que votar o que exista un ejercicio de democracia sólida en automático se tiene que traducir en una mejoría económica. Y eso es lo que la gente nunca siente. Democracia no tiene absolutamente nada que ver con economía. Son 2 cosas totalmente diferentes. Vean Rusia, vean China, vean Vietnam. Son economías ya sólidas, potentes, crecientes, que tienen sistemas democráticos cerrados. Pero aquí los partidos somos los que cada 3 años, encargados de hacer las propuestas de los candidatos, vistos desde, si votas por mí hay cambio, y por ende hay democracia, tu situación económica tenderá a mejorar. Y eso en gran parte es lo que ha hecho que todos los partidos estemos resintiendo, pues esto que veían antes ahí, una insatisfacción total con la democracia, que no se puede explicar de otra manera, porque por más que se cuestione el INE, si algo hemos tenido en México, al menos del 2000 para acá, es un sistema democrático sólido. Y bueno, pues las consecuencias de la esperanza y la frustración, ya con esto termino. Explicarles que está en juego el domingo 6 de junio, o que seamos un Estado centralista, o que realmente podamos empezar en esta declive que evidentemente empieza a tener en términos de aceptación ciudadana el gobierno federal, a hacer valer la palabra de sonorense. La que sigue. ¿Qué está pasando en el país? Así estamos en homicidios, así estamos en crecimiento económico, así estamos en deuda por habitante. Acuérdense que dicen que no han endeudado al país. Nomás les pido que cuando tengan chance se metan a ver lo que nomás el Banco Mundial nos ha prestado en los últimos 24 meses. Y así es como está ya la paridad de peso contra dólar, y lo que ha venido perdiéndose de valor, aunque digan todo lo que se ha venido depreciando el peso, aunque se diga todo lo contrario. Empleos, menos 2 millones. Sí, cierto, hay una pandemia. El gobierno de Morena no tiene la culpa de la pandemia, pero sí tiene de todas las acciones que no se tomaron, no nomás para hacer frente a los retos de salud de la pandemia, sino particularmente a la otra pandemia, que es la económica, y que es consecuencia de la de salud. Casi la mitad de los mexicanos sufrieron una disminución en su salario, a pesar de que se incrementó. No la traigo aquí, pero me comprometo a mandarla. Hermosillo, curiosamente, es la ciudad de todo el país donde más se incrementó el precio de los productos de la canasta básica. Es decir, aquí estamos padeciendo la inflación, y eso nos puede empezar a generar una mayor desigualdad, no más aquí en la capital. Esa no sé por qué la quitaron, pero traía ahí todos los comparativos del porcentaje que se estaba al día de antier. La que sigue. Bueno, pues lo del turismo, que debe ser la segunda fuente de ingreso, bueno, una de las primeras 3 para no equivocarme, de captación de inversión extranjera directa en el país, pues ya 78.5, casi 80% cayó. La que sigue. Los automóviles, que para los economistas es el termómetro básico para medir la economía, 42% para abajo.
Y estos son los incrementos que se han tenido en todo el sexenio. 17% de incremento en la gasolina cuando se dijo que no iba a bajar, 28% de la canasta básica, 19% a la luz, 15% al gas LP, un menos 12% en inversión extranjera, bajó todo lo relacionado a la construcción 17%, el empleo una disminución del 8.5% y un crecimiento del 14% en la pobreza extrema. Y pues a eso súmenle todos estos recortes a los organismos autónomos, ¿no? La Suprema Corte, que bueno, ya tengo dudas que sea tan autónoma como se dice ese poder, pero ahí se sigue discutiendo, el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal. Por alguna razón se ensañó el titular del Poder Ejecutivo con otro de los poderes, que en este caso es el judicial, y pues ya ha habido una intromisión en el INE, lo más dedicados que quieran imponer a los integrantes del Banco de México, que creo que es una institución sólida, totalmente autónoma, y al INEGI, que es el otro que también nos puede dar datos reales básicos, ajenos a cualquier tentación del mandatario de los gobiernos en turnos de alterar las cifras reales de estadística en todas las esferas y en todas las dimensiones de los programas y las políticas públicas de cualquier gobierno. Bueno, pues esto al legislativo también le pegó, no tanto como al judicial, al INAI, etc. Pues con esto acabo nomás, era darles un panorama de en qué estamos, de cómo se ve la cosa, del por qué tema es lo que tiene que ver con seguridad. Dale. Y esto sí es algo, pero esto ya es cosecha personal. Esto sí es algo que nos preocupa muchísimo. Ya el hecho de que el ejército tenga facultades de construir los grandes proyectos en la República pudiese generar un dejo de complicidad para cualquier intento de quedarse en el poder. No es en vano que se le esté consintiendo tanto al gobierno y que se le esté sacando de sus funciones tradicionales. Ahorita no nomás están a cargo de Santa Lucía, recibe en fideicomisos más que 4 organismos autónomos, están metidos en la construcción del Tren Maya, los quieren meter a construir ahora en el regreso a clases presencial, a reconstruir todas las escuelas, y eso a la vez es darle facultades ejecutivas al ejército. Aguas con eso, porque es algo que nadie ve. Esto por eso les digo que es cosecha de mi parte, pero eso es algo que nadie está sintiendo, que nadie está viendo, que nadie está palpando. Y díganme cuándo fue la última vez que ustedes recuerdan un golpe al narcotráfico fuerte de parte del ejército o una intervención digna de reconocerse, con el orgullo que nos daba antes todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas en las funciones que venían elaborando. No hay. Están absolutamente en todo esto. Entonces, aguas nomás con ese detallito, porque la historia es cíclica y los ejemplos que tenemos en otras partes del mundo con gobiernos de retórica populista como el que existe en México es de donde se afianza para poderse perpetuar en el poder. Y ya por último nomás, la que sigue. Esto es clave, miren. Y a eso súmenle que el 6.3% es invitación restringida, ¿no? O sea, 3 los que yo diga. O sea, estamos hablando del el 83.5% se han adjudicado de forma directa. Eso sí está caro, ¿no? Muy canijo. Y ya acabo con, dale hasta las últimas, mira, dale. Por eso es importante la elección del Congreso, tanto local como en el federal. Este es el mayor riesgo que tenemos, fíjense, y este es un dato que ustedes no conocen, se los decía al inicio. Somos el estado que en el 2018 tuvo una menor participación de las 32 entidades federativas. Aquí, digo, fue algo, no fue tan bajo, pero fue el 51.2%. Ya con eso. Entonces este es el escenario que se viene, y por eso les decía que el principal enemigo que tenemos ahorita en la alianza es el abstencionismo.